Gloria al Señor. Damos gracias una vez más al Señor por su perfecta voluntad. Damos gracias por permitirnos el privilegio, el honor de reunirnos una vez más como su pueblo, a alabar y a glorificar su santo y poderoso nombre. En medio, mi hermano, de un caos mundial, de una pandemia mundial que está estremeciendo a todas las naciones, a toda raza, es cuando nosotros deberíamos, mi hermano, ser lo que el Señor nos manda, la luz y la sal de este mundo. Ahora que la gente está asustada, que la gente está en pánico, mi hermano, seamos respuesta para esas personas, seamos, mi hermano, aliento, seamos esperanza, compartamos, mi hermano, el mensaje de la cruz y el poder del evangelio de nuestro Señor Jesús, que es poder para salvación. Que Dios nos permita, mi hermano, estar viviendo estos momentos. No quiere decir, mi hermano, de que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿No tenía acaso Dios el poder para librar a Daniel del foso de los leones? ¿No podía Dios haberlo evitado? Pero Dios lo permitió. ¿No podía también Dios haber evitado, mi amado hermano, que los amigos de Daniel fuesen arrojados al horno de fuego? Dios lo permitió. ¿Y para qué, mi hermano? Todo para honrar y glorificar su santo y poderoso nombre, porque Dios siempre, mi amado hermano, es en medio de la angustia, en medio del dolor, es cuando Dios se glorifica más con poder. Y eso es algo que usted y yo deberíamos aplicar a nuestros corazones. Y hoy, mi hermano, había escogido un tema muy especial, no es un tema nuevo, un tema que pronto, creo que faltan 3 meses, la mayoría del mundo va a estar recordando o celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos, mi amado hermanos, quizás estén celebrando algo sin saber el verdadero significado, lo que de verdad significó. Otros quizás sepan el significado, pero no le han dado el valor que se merece. Quizás muchos, mis amados hermanos, estamos como los guardias enfrente de la cruz, jugando a los dados, echando suerte por la capa que tenía nuestro Señor. Quizás muchos ahora estamos enfrente de la cruz y todavía no hemos logrado entender cuán gran significado ha tenido esto para todo el resto de la humanidad. O quizás muchos, mi hermano, somos como Poncio Pilato. Cuando se vio presionado por la gente, Poncio Pilato dice unas palabras: ¿qué haré con Jesús? Quizás muchos también estemos con eso en nuestro corazón. ¿Qué haremos con Jesús? Y es que, mi hermano, nuestro amado Señor fue el único personaje, escuche bien, el único personaje que divide la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo, después de Cristo.
Nunca hemos escuchado antes de Mahoma, después de Mahoma, antes de Buda, después de Buda. Es antes de Cristo y después de Cristo. Y es que, mi hermano, este acontecimiento que pasó hace más de 2000 años en un lugar llamado El Gólgota, un hombre inocente, un hombre, mi amado hermano, que pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Un hombre que le dijo al Padre que por amor al Padre, el Padre envía a su Hijo porque era la única manera de que usted y yo podamos hoy en día tener acceso libre al Padre, gozar del perdón de nuestros pecados y poder llamar a Dios Padre. Y es que hoy vamos a hablar, mi hermano, de la cruz. El significado de la cruz. ¿Qué significado tiene para nosotros, mi amado hermano? Que lo que para el tiempo antiguo, para los romanos o griegos, era una locura, para los judíos era motivo de maldición, a Dios le plació que por medio de la cruz, usted y yo alcancemos el perdón de nuestros pecados. Y es que, mi hermano, sabemos que, por eso que Pablo escribe que para muchos, mi hermano, el mensaje de la cruz es locura. Y no es nada de extrañar, porque para aquellos tiempos, mi amado hermano, la cruz era lo peor de lo peor. Que un grupo de personas le estaba llamando Dios, fuera condenado a morir en una cruz, era una total locura. Que para los judíos, alguien que se hacía llamar el Hijo de Dios, morir en una cruz, era, mi amado hermano, una maldición total, porque escrito estaba: maldito todo aquel que muriera colgado de un madero. Toda esta locura, todo lo que la gente no entendía en aquellos tiempos, Dios lo hizo para avergonzar todo entendimiento humano y para lo que ellos despreciaban, para lo que ellos, mi hermano, aborrecían, Dios lo trajo para salvación a nuestras almas, a nuestras vidas. Es por eso que estoy en la obligación, mi amado hermano, de que en esta tarde nosotros les traiga a ustedes el verdadero significado de la cruz. Lo que esto significa para usted y para mí, porque vuelvo y repito, puede ser que usted y yo seamos como uno de esos soldados, que estamos enfrente de la cruz, pero no hemos entendido el significado, ni hemos valorado quién estuvo allí. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14. Hoy vamos a tener 3 capítulos como referencia, que son cortos, pero es necesario que lo tomemos como referencia a lo que vamos a hablar. Gálatas capítulo 6, verso 14, dice la poderosa palabra del Señor: pero lejos, esto lo escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Más atrás, mi amado hermano, podemos ver también en el mismo libro de Gálatas capítulo 2, verso 20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, mi hermano, más adelante
vamos a ver en Colosenses capítulo 3, verso 12 al 15. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amado Padre, gracias, porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Dios mío, por este privilegio que nos da, Señor amado. Aunque no lo merecemos, pero a ti te plació, por tu gracia, regalarnos este privilegio de escogernos, Señor amado, desde antes la fundación del mundo, para llegar a conocerte a ti, Señor amado, a través de Cristo nuestro Señor. Oh Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú prepares nuestros corazones en esta tarde y que tú abras nuestro entendimiento a través de tu poderoso Espíritu Santo, que es el único que puede convencer de pecado, transformar, cambiar, Señor, traer liberación a las vidas, Padre. Y nos permitas, Dios mío adorado, entender cuán grande sacrificio tú hiciste por nosotros. Oh Dios adorado, que nos guarde, Señor, como decía Pedro, de tener en poco cuán grande sacrificio. Padre, háblanos a nuestros corazones conforme a nuestras necesidades en esta hora, Señor amado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mi amado hermano, la cruz, ¿por qué Dios tuvo que escoger el instrumento de tortura más terrible de la época para darnos salvación? ¿Por qué Dios tuvo que permitir que su Hijo amado muriera de la manera más horrenda, padeciera lo que usted y yo jamás vamos a padecer, para darnos salvación? Y es que por la cruz, mi amado hermano, el Señor Jesús, nuestro Dios, llega a mostrarnos lo que dice Juan capítulo 3, verso 16, a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue a través de la cruz, mi amado hermano, en que Dios prepara y nos regala esa gracia que usted y yo estamos disfrutando hoy en día. Mi hermano, la cruz, ¿qué era la cruz, mi amado hermano? Aunque no fue algo creado por los romanos, se dice que fue por los persas, en la actualidad Irán. Fue el instrumento de tortura que esta nación usó para su época, pero fue perfeccionado por los romanos. Déjame decirle, mi amado hermano, que aún los romanos no sacrificaban a sus ciudadanos en la cruz, porque ellos lo consideraban como la más horrenda y cruenta muerte que alguien pueda padecer. Solamente era usado, mi amado hermano, por los ciudadanos de los pueblos que ellos conquistaban, por aquellas personas que cometían un homicidio, que robaban, que se levantaban contra el imperio romano para traer división. Eran las personas que eran condenadas a la cruz. Las personas que no pertenecían a la nación de Roma. Y era el instrumento, mi amado hermano, más terrible de la época.
Un condenado, mi amado hermano, a muerte, un condenado a la cruz sufría la más horrenda, escuche bien, la más horrenda o los más horrendos padecimientos. No es que solamente, mi amado hermano, era condenado y era llevado a la cruz, sino que la persona acusada era llevado a un lugar llamado el patíbulo o el pretorio, que para definirlo en nuestros tiempos era como la sala de tortura que usaban el Imperio Romano para castigar antes de llevarlo al condenado a la crucifixión con los peores castigos que usted ni yo nos podremos imaginar. Era, mi hermano, era tanto así que el Señor Jesús tuvo que antes de ir a la cruz, tuvo que haber experimentado todas estas torturas horrendas, inimaginables, por amor a nosotros. Nos dice, cuando leemos la historia de la iglesia y cuando leemos y profundizamos sobre este tema, vamos a entender que el condenado a muerte, que el condenado a la cruz, mi amado hermano, era primeramente desnudado, atado, y se usaba un látigo como aproximadamente de 2 metros o 1,5 metros, que tenía especie de espinas o clavos de metal, cuyo soldado, el que lo implementaba o lo usaba, lanzaba ese látigo, enrollaba el cuerpo del condenado y cuando lo jalaba, mi amado hermano, toda la piel se desprendía del cuerpo de la persona. Pero antes de eso le daban azotes, como que no era suficiente. Era azotado el prisionero, era torturado casi a muerte con los latigazos. Muchos de los condenados no soportaban la tortura. Morían en el acto, ni siquiera era preciso de llevarlos a crucificar. Nuestro Señor Jesús soportó todo esto. Y en esta semana, cuando estaba yo, mi amado hermano, estudiando y preparando el sermón, yo no podía evitar de llorar cada vez que leía, cada vez que profundizaba sobre todo el padecimiento que nuestro Señor tuvo que pasar por usted y por mí y por toda la humanidad. Y yo le decía a mi Señor en mi oración: Señor, no permitas que de ninguna manera yo tenga en poco lo que tú hiciste por mí. Y le pido a Dios que nos guarde a usted y a mí, que después que hemos llegado al conocimiento de la verdad, de saber todo lo que nuestro Señor pasó por nosotros, no lo tengamos en poco. Es que, mi hermano, el Señor tuvo en la cruz, Dios tuvo que llevar a cabo su plan de redención para todos nosotros. Cuando el hombre se aparta de Dios, y Dios sabía muy bien que no había ninguna otra opción. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía a su Hijo para nosotros. Por eso que nada sorprende a Dios. A Dios no lo sorprendió que Adán y Eva pecaran. A Dios no lo sorprendió, mi amado hermano, que el hombre se rebelara contra él. Ya Dios tenía todo fríamente calculado. Dios sabía muy bien que los sacrificios que Él le mandaba antes al pueblo hacer, los sacrificios de animales, esa sangre que esos animales botaban, no iba a llevarnos a nosotros a obtener nuestra salvación o el perdón de nuestros pecados. Tenía que ser Él mismo el que se encargara de todo esto. Cuando Cristo, mi amado hermano,
Cuando nuestro Señor en la cruz dice estas palabras, mi amado hermano, que hicieron retumbar todo el infierno, que hicieron retumbar todo el universo. Padre, consumado es. Estas palabras, mi amado hermano, estaban diciendo lo que significaba estas palabras dichas por Jesús en la cruz, en plena agonía, en plena burla de las personas que estaban allí enfrente de él, gritándole: mira, si eres el Hijo de Dios, bájate. Mira, si eres el Hijo de Dios, haz algo. Soportó todas las burlas enfrente de la cruz. Y aún allí, mi amado hermano, pidiéndole perdón al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún allí, mi amado hermano, llegar hasta el final, aguantar el quedarse solo. Porque déjame decirle, mi amado hermano, que cuando Jesús en la cruz grita estas palabras: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Déjame decirle que fueron las palabras más dolorosas de Jesús en la cruz. Es que Jesús siempre estaba con el Padre. Jesús nunca nunca estuvo solo, mi amado hermano. Siempre era el Padre y Él en la creación, en todas las cosas, eran ellos. Pero tenemos que recordar que cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús estaba llevando todos los pecados de la humanidad. Y Dios, por ser un Dios santo, Dios no podía estar allí con el Hijo. Dios tuvo que abandonar a su propio Hijo en la cruz por amor a usted y por amor a mí. Esas fueron las palabras más dolorosas de Jesús. Eso fue, mi amado hermano, incluso dicen muchos que eso fue el grado de éxtasis más grande de dolor que pudo pasar nuestro Señor viéndose solo sin el Padre. Por amor a usted y por amor a mí. Jesús en la cruz, mi amado hermano, Jesús cumple y hace lo que el Padre le había mandado. Jesús llega, mi amado hermano, a llevar a la perfección todo el plan de Dios para con nosotros. La redención, la propiciación y la justificación. Jesús todo lo hace en la cruz. Ahora quizá usted me dirá: mi hermano, ¿qué es la justificación? La justificación, mi hermano, es el pago del rescate de nuestras vidas, hecho por el Señor. Jesús no justificó delante de Dios. Yo creo que ya hemos hablado sobre ese tema en el pasado. Cuando Jesús nos justifica, mi hermano, delante del Padre, y tomé un ejemplo hace poco, es cuando, por ejemplo, cuando nuestro hijo va al colegio y le dice a la maestra: maestra, yo no pude venir a clase porque estaba enfermo, y la maestra no le cree al niño. Y viene su padre con un recibo, con una constancia médica: de verdad, maestra, mi hijo sí estuvo enfermo. Aquí está la prueba de que mi hijo estuvo enfermo. Y viendo la maestra que viene un representante mayor que él, digno de creer, le da el acceso libre a su hijo para que entre a clase. Eso mismo, mi amado hermano, pasó con nosotros en la cruz. No teníamos acceso al Padre. Jesús le dice al Padre: Padre, yo morí por Él. Yo pagué el precio que Él tenía que pagar, yo lo pagué. Por eso que dice la palabra que ahora tenemos acceso libre para con el Padre. Antes usted y yo no lo teníamos. Eso Jesús lo consiguió en la cruz. La propiciación, mi amado hermano, se refiere a la muerte de Jesús para satisfacer la demanda de su Padre, de un Dios justo. Déjame decirle, mi hermano, que cuando Jesús muere en la cruz, se encuentra la misericordia de Dios y la justicia de Dios. La misericordia de Dios mostrada en Jesús por haber muerto por nosotros, y la justicia de Dios es haber sido pagada
ese precio con la sangre de su Hijo. La justificación, mi amado hermano, son los resultados que usted y yo tenemos en ese sacrificio, nuestra salvación. Y es que, mi amado hermano, la cruz, la persona, mi amado hermano, que era condenada, mi amado hermano, se dice que cuando Jesús fue acabado o fue golpeado con los látigos, se dice que cuando Jesús fue y caminando, llevando el peso de la cruz, fue tanto lo que Jesús padeció que ya Jesús no tenía las fuerzas necesarias para llegar al lugar donde iba a ser condenado. Y es que, mis amados hermanos, todo lo hemos alcanzado a través de la cruz. Absolutamente todo. Cuando Jesús tiene, mi hermano, cuando Jesús muere en la cruz, Jesús le quita el poder a Satanás del imperio de la muerte. Nos acerca al Padre, nos reconcilia con el Padre. Las palabras que Jesús dice en la cruz, consumado es, ningún personaje en toda la Biblia, en toda la historia, iba a ser capaz de pronunciarla. Solamente el Hijo de Dios. Por eso, mi amado hermano, que cuando nosotros hemos llegado al conocimiento de la verdad, y cuando nosotros podemos llegar a entender todo lo que nuestro Señor pasó por nosotros, sufrió por nosotros, y nosotros no le estamos dando la importancia en nuestras vidas, mi amado hermano, Dios nos guarde. Dios nos guarde. Un condenado a muerte en la cruz, mi amado hermano, era desnudado cuando era llevado a ser crucificado. Jesús tuvo que padecer esa vergüenza de ser desnudado públicamente en la cruz. Se dice, mi amado hermano, que los romanos o los judíos implementaban o preparaban una bebida que se le daba a los condenados en la cruz era como para adormecer el cuerpo del condenado, para evitar que sufriera tanto. Por eso que la Biblia nos narra que hubo un soldado que le pasó al Señor vinagre para que bebiera. Y era esto lo que se le daba a un condenado en la cruz para que su dolor se aliviara. Jesús se negó a tomarlo. Jesús quiso sufrir, pasar por todo el sufrimiento por amor a nosotros. Dice mi hermano que según una persona crucificada podía morir a los 3 días, quizás muchos morían a la semana. Por eso que muchas veces se le rompían las rodillas a la persona para que muriera más rápido. O muchas veces se le encendía una hoguera y hacían que botara mucho humo para que el condenado muriera asfixiado. Todas estas cosas podía haber experimentado nuestro Señor, pero ya sabemos que ya estaba escrito que ningún hueso de nuestro Señor iba a ser roto. El Señor Jesús murió, según dicen, a las 3 horas de haber sido crucificado. Pero es que en la cruz, mi hermano, pasaron tantas cosas que usted y yo, o que serían, mi amado hermano, como inexplicables para nosotros. Y todo por amor a nosotros.
Dios escoge la locura de la cruz, lo que para muchos era locura en aquellos tiempos, para regalarnos tan grande salvación. Mi hermano, usted y yo somos privilegiados de conocer esta gran verdad, de saber esta gran verdad, pero más privilegiados vamos a ser si la valoramos. Qué triste sería, mi amado hermano, que conociendo todo esto no valoremos nada de lo que ya estamos conociendo. Qué triste sería, mi amado hermano, que tengamos la muerte de nuestro Señor como nada. Que vengamos, que seamos simples creyentes, que estamos solamente buscando los beneficios, pero no hemos aprendido el valor y el significado que lleva o que contiene la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero ahora, mi hermano, el cristiano no se gloria solamente en la cruz. Dice la palabra que no solamente fue que murió, sino que resucitó. Ahí está la verdadera victoria o el verdadero gozo del cristiano. El saber que no solamente su Señor padeció por usted y por mí en la cruz, sino que también resucitó. Esta gran verdad, mi amado hermano, que la comprendieron los apóstoles, los llevó a entregar su vida completamente al Señor, dispuesto a morir incluso como Él, dispuesto a padecer persecución como también la vivió nuestro Señor. La historia de la iglesia nos cuenta que Pedro muere crucificado de cabeza, porque él decía que no era digno de morir como su Señor. Tantos discípulos y los apóstoles tuvieron muertes horrendas, habían comprendido el valor de la cruz, y no solamente el valor de la cruz, sino el poder que hubo en la resurrección de Jesús, porque de nada hubiera valido que solamente nuestro Señor hubiera muerto en la cruz si no hubiera resucitado. Esa es la victoria que usted y yo tenemos, que no solamente que murió, sino que resucitó. Hermano, hay una gran verdad, un gran significado en simplemente un mero sentimentalismo, como muchas veces usted y yo lo experimentábamos cuando no conocimos la verdad, que solamente nos daba lástima. Mira cómo murió Jesús, y muchas veces hasta llorábamos, quizás viendo las películas que pasaban en Semana Santa. Yo era uno de ellos que lloraba cuando veía a Jesús de Nazaret. Pero jamás pude entender el valor que ahora, gracias a mi Señor, puedo entender ahora. Mi hermano, la cruz es el instrumento que Dios usa para nuestra salvación. Así que cuando nosotros, mi amado hermano, hemos llegado a entender esto, nos va a llevar a valorar más lo que hizo Dios por nosotros, lo que pagó y padeció Jesús por nosotros en la cruz. No es una historia, no es algo que tenemos que recordar por temporada o año en año. Es algo que usted y yo tenemos que recordar todos los días que Dios nos regala de vida en esta tierra, de que Jesús padeció, murió por nosotros en una cruz, se hizo maldito por nosotros en una cruz, para darnos a nosotros la salvación que no nos merecíamos. Esto es lo que la Biblia llama gracia, la gracia inmerecida, un regalo, algo que usted y yo no merecíamos, pero Dios nos los dio. Es como nosotros como padres que tenemos a nuestros hijos, que nuestro hijo se porta mal y aún así nosotros todavía seguimos siendo buenos padres con nuestros hijos. Eso es lo que hizo, eso es la gracia del Señor reflejada en la cruz.
que no nos merecíamos, mi amado hermano, nada de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero a Dios le plació, Él quiso, Dios se antojó, a Dios le gustó mostrarnos su amor a través de la cruz y de la resurrección de su Hijo. Así que cuando nosotros, mi amado hermano, aprendamos a poner eso en nuestro corazón, a entender, a comprender, a valorar tan grande sacrificio, eso nos va a llevar a nosotros, mi amado hermano, a ser transformados por el Señor. A que nuestros corazones de piedra sean transformados por el Señor. Cuando entendemos y hemos llegado a comprender el verdadero significado y el verdadero amor de Dios reflejado a través de su Hijo en la cruz y en su resurrección. Mi hermano, Cristo murió por nuestros pecados. Tenemos acceso libre al Padre por medio de Jesús. Por eso que Jesús dice: yo soy el camino, no uno de los caminos, yo soy el camino. Yo soy la verdad, no una de tantas verdades, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, vendrá al Padre si no es por mí. Así que entendamos esto y lo llevemos, mi amado hermano, en nuestro corazón. Y si quizás en la actualidad nosotros hasta el sol de hoy no hemos llegado a entender el precio que pagó nuestro Señor por nosotros, le pidamos al Señor: Señor, ayúdame a no tener tan grande sacrificio en poco. Porque vuelvo y repito, quizás estamos en nuestras sillas hoy en día, pero estamos frente de la cruz, pero no estamos en la cruz. Como los soldados romanos, enfrente de Cristo, pero no entendieron el acontecimiento tan importante que estaba pasando en ese momento. No seamos como Poncio Pilato que diga: ¿qué voy a hacer con Jesús? Mi amado hermano, el decir con mis palabras todo el dolor que Jesús experimentó en la cruz, me quedaría muy corto explicarlo con mis propias palabras. Pero lo que trato de que usted entienda hoy en esta tarde, en el valor que esto significa para usted y para mí. De que Cristo murió por nosotros, por amor, de que Cristo no se negó, sino que padeció la más horrenda de las muertes de aquellos tiempos, por morir por amor a nosotros. Así que, mi hermano, entendamos esto, el verdadero significado de la cruz, y gloriémonos en la cruz, que de allí viene nuestra salvación. Por eso que el Señor dice que Dios, a la sabiduría del hombre de aquellos tiempos, la mentalidad que tenía el hombre de aquellos tiempos, Dios la avergonzó usando el método más terrible para traernos salvación. Que no es por obra, no es que yo soy un hombre bueno, yo soy una mujer buena, yo no he hecho nada malo. Mi amado hermano, si usted no se arrepiente, si usted no cree en Jesús, ni porque haya hecho todo el bien del mundo, así no haya ofendido a nadie, que no estaríamos entrando en mentira, porque la Biblia dice claramente que no hay justo ni siquiera uno. Cristo, mi amado hermano, es la única salida, la única respuesta que tenemos nosotros en nuestras vidas. Que no importa que quizás estemos hoy alejados de la cruz,
el Señor nos manda que nos acerquemos hoy. Y que entendamos cuán grande amor nos ha dado al Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. Sabemos que esta verdad no la va a entender todo el mundo, mi amado hermano. Pero si usted y yo la hemos llegado a entender, no la tengamos en poco. Jesús en la cruz alcanzó lo inimaginable. Jesús en la cruz, mi amado hermano, nos dio la victoria más grande que usted y yo podamos llegar a alcanzar en esta vida. Así que, si está jugando enfrente de la cruz, es hora de que ya comience a enseriarse. Si todavía no sabe el concepto, mi amado hermano, de cuál es su vida en Cristo Jesús, o no valora lo que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo, comience a valorarlo. Pídele allí en sus asientos: Señor, enséñame a entender cuán grande sacrificio tú has hecho por mí. Así que entendamos, mi hermano, que no hay ninguna otra opción. No hay ninguna otra salida para nosotros. Ya Dios nos la ha dado. Ya la tenemos. Está en nosotros el que aprendamos a tomarla, a valorar tan grande verdad, y que nos acerquemos a la cruz y que buscamos, mi amado hermano, el perdón de nuestros pecados, si quizás estamos hoy en día lejos de la cruz. Acerquémonos hoy, mi amado hermano, si estamos lejos, y Dios nos perdonará. Así que pidámosle al Señor en esta tarde: Señor, enséñame a valorar lo que tú hiciste por mí. Enséñame a comprender cuán grande ha sido tu amor por mí. Que quizás no lo he valorado, quizás, Señor, no he podido entender y comprender lo que has hecho por mí. Por favor, enséñame a entenderlo. Y no tengamos, mis hermanos, el sacrificio de Jesús en la cruz. Todas estas semanas siguientes que vendrán, vamos a estar tocando muchos temas. Vamos a estar hablando del Getsemaní, vamos a estar hablando de tantas cosas importantes que usted y yo quizás lo sabrán, pero necesitamos traer a memoria a nuestras vidas todos los días. Así que recordemos hoy lo principal: que nuestros pecados han sido cancelados en la cruz. Que ya no hay más nada que usted y yo podamos hacer. Ya todo ha sido cancelado. Consumado es. Que no podemos ya hacer cosas por nuestra propia cuenta para alcanzar nuestra salvación, porque ya Cristo lo hizo por nosotros. ¿Cuán grande amor es esto, mi amado hermano? El que no era maldito se hizo maldito por nosotros, clavando en la cruz toda el acta de decreto que teníamos nosotros en contra. De estar lejos de Dios, ahora estamos cerca de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso, mi amado hermano, que la muerte de Cristo en la cruz, y no solamente su muerte, sino su resurrección, son los acontecimientos, o es el acontecimiento más grande de toda la humanidad. Así que llevemos esto en nuestro corazón a nuestros hogares hoy en día y corrijámonos nuestras vidas. Si estamos lejos, acerquémonos a la cruz y pidámosle al Señor que nos ayude a seguir adelante.
y a valorar cada día el gran amor que Dios nos mostró a través de su Hijo en la cruz. Amado Padre, gracias por tu poderosa palabra. Gracias, mi Señor, por morir por nosotros. Gracias porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Oh Dios adorado, aquellas personas que después escucharán este mensaje, aquellos corazones que hoy en día quizás estén lejos de ti, o aquellos que están todavía jugando enfrente de la cruz, o aquellos que todavía no saben qué hacer contigo. Oh Dios adorado, que tu poderoso Espíritu Santo ministre a cada corazón en esta tarde. Los que estamos aquí y los oídos que están escuchando este mensaje y los que después lo escucharán. Oh Padre, que entendamos, Señor amado, cuán grande amor tú nos has dado. Que entendamos, Señor amado, que solamente a través de Jesús, del sacrificio en la cruz, tú nos has dado salvación. Oh Señor, que no importa que estemos lejos ahora, tú nos mandas que nos acerquemos a ti y a que nos reconciliemos contigo. Oh Señor, que solamente en la cruz, mi Padre, podemos nosotros llegar a entender cuánto ha sido tu amor para con nosotros. Que nos regalaste, Señor amado, la salvación que nada ni nadie podía haber hecho por nosotros, sino solamente tú, a través de tu Hijo en la cruz. Que todo el padecimiento que sufrió nuestro Señor en la cruz, su momento de angustia, Dios adorado, en la cruz, Señor, el dolor de los latigazos, de los golpes que recibió en la cruz, tú lo traigas a nuestros corazones en esta hora, Señor amado. Y que entendamos, Señor amado, que no valemos nada si tú no estás con nosotros. Oh Señor, que solamente la cruz es la que nos acerca a ti a través de Cristo. Tu muerte, tu resurrección es la victoria, Señor amado, y el gozo que tenemos nosotros como tus hijos. Aquellos que todavía no lo tienen bien claro en sus corazones, te pido que sea tu poderoso Espíritu Santo el que aclare, Dios adorado, esta gran verdad en nuestros corazones. Y que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, tú nos llegues a llevar a entender lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Oh Padre, trata con nuestras vidas. Que entendamos esto que tú has hecho por nosotros. Cuán grande sacrificio tú hiciste por nosotros a través de tu Hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.